Soy Laura Bourdieu, licenciada en Terapia Ocupacional y directora de Fundación ASEMCO. Estoy especializada en el análisis aplicado del comportamiento y dentro de ASEMCO desarrollo programas conductuales, intensivos y tempranos para niños dentro del espectro del autismo. Estoy muy contenta con esta invitación y que compartamos un momento de charla acerca de los niños con TEA. Los trastornos del espectro autista son trastornos del desarrollo que tienen un origen neurobiológico y sus signos y síntomas aparecen durante los primeros años de vida. Las alteraciones en el desarrollo de estos niños se caracterizan por dificultades en la comunicación e interacción social y en la existencia de patrones repetitivos y restringidos de actividades e intereses. La complejidad que nos presenta el espectro autista es la gran variabilidad que existe en la expresión de su sintomatología, porque si bien todos tienen en común las dificultades dentro de estas dos grandes áreas, estas se pueden dar en diversos grados y de forma muy variada en diferentes personas. Por ejemplo, podemos encontrar un niño en el que sus dificultades de comunicación e interacción se caractericen por una ausencia completa del lenguaje verbal, también la falta de gestos como señalar, un aislamiento profundo con un interés muy centrado en los objetos y muy poco interés en las personas y un contacto visual disminuido. Además, este niño puede presentar patrones repetitivos de ciclo corto, como movimientos de sus manos o de sus dedos, balanceos, girar sobre sí mismo, vocalizaciones repetitivas y quizás también presente adherencia excesiva a determinados objetos, alinear los juguetes o también berrinches muy fuertes ante cambios en sus rutinas. Pero por otra parte, en el otro extremo del espectro, podemos encontrar un niño que presente dentro de esta área de comunicación y socialización dificultades como un lenguaje literal, en el que le resulta muy difícil comprender el doble sentido, la ironía, los chistes, poco uso del lenguaje no verbal, es decir, no acompañar el lenguaje de gestos o de expresiones faciales, la dificultad para comprender el mundo mental de las personas, como las intenciones, deseos o creencias de los demás, y todo esto resulta en una interacción poco fluida y muchas veces poco efectiva. A la vez, los patrones rígidos que podemos encontrar en estos niños pueden relacionarse a intereses restringidos. Chicos que solo hablan de dinosaurios o solo hablan de planetas o de animales, sin tener en cuenta el foco de interés de su grupo de pares, o que desarrollan rituales ya más complejos, como hacer las cosas siempre de la misma manera o en el mismo orden, y que si bien quizás no tengan un berrinche ante un cambio, muestran una clara incomodidad ante los cambios e imprevistos. Entonces, a través de estos dos ejemplos, vemos cómo dos niños muy diferentes entre sí pueden tener el mismo diagnóstico, ya que el diagnóstico habla claramente de eso, de un espectro, de un continuo en el que encontramos dos extremos muy diferentes entre sí y en el medio una amplia gama de grises. Ángel Rivière, psicólogo español referente mundial en el tema del autismo, desarrolló el IDEA, el Inventario del Espectro Autista, que no es una herramienta diagnóstica, sino que permite la valoración cualitativa de la severidad de los síntomas. Para esto él describe 12 dimensiones del desarrollo que siempre se encuentran alteradas en los trastornos del espectro autista. Estas son la relación social, la referencia conjunta, la intersubjetividad y habilidades mentalistas, la comunicación, el lenguaje expresivo y receptivo, la flexibilidad, la anticipación, el sentido de la actividad, la capacidad de ficción e imaginación, la imitación y la suspensión. Dentro de esas 12 dimensiones, Rivière detalla de forma muy clara cómo se da cada una de ellas en el desarrollo típico y establece 4 niveles de severidad para cada dimensión dentro de los trastornos del espectro autista. Este es un material que yo recomiendo muchísimo como primera aproximación al tema, ya que es una herramienta muy valiosa a la hora de comprender a los trastornos del espectro autista y describe de forma muy profunda este desarrollo que resulta tan complejo y tan diverso. Queda claro que si hablamos de tanta variabilidad en el diagnóstico, el primer principio en la intervención de personas con TEA debe ser siempre la individualización. Cualquier intervención debe ser como un traje a medida, que se ajuste al perfil de aprendizaje de cada niño, a su perfil conductual, a su perfil sensorial y a abordar en cada uno el factor que en ese momento está interfiriendo en mayor medida con su aprendizaje y su desarrollo. Pero a la vez, siempre bajo el manto de la individualización, todos los niños con TEA se benefician de determinadas condiciones, se sienten más cómodos y a gusto y pueden aprender mejor y más rápido si cuidamos determinados aspectos.
En primer lugar, un ambiente estructurado y predecible, en el que le sea fácil al niño comprender lo que va a pasar y poder anticipar cambios. El uso de claves visuales puede ser muy útil para ayudar tanto en esta predictibilidad de la que hablamos como en la comprensión de las tareas, que les permitan tener una comunicación más efectiva y que los ayuden en la organización de las tareas y en su autonomía. También una enseñanza explícita de habilidades que otros niños aprenden de forma incidental, como la imitación, el juego, la interacción social y el uso del tiempo libre. También es muy importante la enseñanza en base al éxito. A los niños con TEA les resulta mucho más fácil el uso de ayudas masivas y una retirada gradual hasta que logren respuestas correctas, en lugar del ensayo y error, que provoca desconcierto, frustración y una pérdida muy rápida de la motivación. Yendo al tema de la motivación, el uso de reforzador positivo. Tengamos en cuenta que estos niños presentan dificultades en su motivación intrínseca y en el sentido de la actividad, comportamientos estereotipados que muchas veces compiten con la motivación natural que tienen otros niños para aprender. Entonces el uso de reforzadores inicialmente ayuda a que el aprendizaje sea una experiencia gratificante y que la motivación tenga un rol central como con cualquier otro niño. Otro punto importante es la generalización. Es importante saber que a los niños con TEA les cuesta generalizar lo que aprenden. Por ejemplo, cuando yo aprendo una palabra nueva, por ejemplo auto, me alcanza con ver uno o dos autos y aprender el concepto generalizado. Es decir, aunque me muestren cualquier auto, una parte de un auto real, un pictograma de un auto, lo voy a reconocer como auto. Además, si me lo pregunta mi maestro o mi hermano, si estoy en el consultorio o en la escuela, o en un parque, siempre voy a poder reconocer la palabra auto. En cambio, para los niños con TEA, estos cambios son desafíos muy grandes y hace falta trabajar desde un principio en que cada cosa que aprenden se generalice antes de avanzar, para evitar un cúmulo de habilidades que solo se puedan utilizar en determinadas condiciones y no resulten funcionales. Otro punto importante son los problemas de conducta. Muchos niños con TEA presentan comportamientos disruptivos que interfieren con su aprendizaje, que interfieren con su inclusión y también interfieren con la calidad de vida de los niños y de sus familias. Como profesionales necesitamos aprender sobre análisis del comportamiento, ser capaces de realizar un análisis funcional de la conducta, de forma que podamos comprender estos comportamientos y abordarlos de forma efectiva. La participación familiar también es central. Es muy importante recordar que el niño aprende no solo durante las sesiones, sino también fuera de ellas. Es por esto que la familia es un pilar fundamental para la eficacia de cualquier intervención que realicemos. Y es muy importante que participen de forma activa del tratamiento, que aprendan los procedimientos y que sean consistentes en la vida diaria, de forma que cada momento del día pueda transformarse en una experiencia significativa de aprendizaje. En primer lugar, no quiero cerrar este espacio sin comentar que estas guías o pautas o recomendaciones para la intervención no son más que una invitación a seguir leyendo, a aprender, a nutrirnos de otros profesionales para ser capaces de dar una respuesta cada vez más acertada a las necesidades tan específicas que nos presentan estos niños. Pero más allá de eso, mi reflexión final tiene que ver con nuestro lugar como educadores o terapeutas en la vida de un niño con TEA, que si bien por un lado es cierto que necesitamos desarrollar la capacidad de estructurar y de sistematizar la enseñanza para poder ser efectivos, de la misma manera necesitamos desarrollar nuestra flexibilidad como profesionales, que nos permita ser empáticos, ser creativos a la hora de encontrar recursos, ser tolerantes y pacientes a la hora de ajustarnos a las necesidades del niño en ese momento, ser respetuosos de los procesos familiares, es decir, saber que no solo estamos enseñando, estamos acá también para acompañar a ese niño y a su familia en una parte de su recorrido.